Damos la bienvenida a tu programa Inteligencia Empresarial para Antioquia, Colombia y el mundo con este servidor Julio de la Rosa y bajo el sello de nuestro patrocinador oficial DC Broker en convenio con la Universidad de Medellín y por supuesto con la emisora cultural de la misma Universidad de Medellín, Frecuencia U 940 AM, tu programa Inteligencia Empresarial, la única mentoría que no tiene cover. Como siempre y es de costumbre, tenemos un tema muy interesante del cual vengo a hablarles hoy y tengo un invitado muy especial que es amplio conocedor, magíster en el tema y pues bueno, quiero hablarles precisamente de inteligencia estratégica, donde por estos días está muy sonado el término y digamos que la mala interpretación del concepto que se ha venido dando por todo este tema de las chuzadas que se han dado por el gobierno y de cómo esto afecta el tejido empresarial. Para esto quiero corroborar acá con nuestro amigo productor. Estamos conectados con nuestro amigo e invitado especial, Andrés Usugamarín, jurista, abogado, magíster en inteligencia estratégica, docente catedrático, con todo el respeto que me merece, mi doctor Andrés Usuga, mi mentor en inteligencia estratégica. Y bueno, bienvenido Andrés a tu programa Inteligencia Empresarial. Hola, con las buenas tardes, Julio, para ti, para todo tu equipo de cabina y para todos los oyentes de Frecuencia y a todos los que nos van a ver no solamente en directo, sino también en diferido en este programa, pues que yo estimo tanto, como a la Universidad de Medellín también. Un abrazo especial para todos. Muchas gracias, Andrés. Primero que todo, pues bueno, yo quiero transmitirles a todos los oyentes y a las personas que nos ven por las redes sociales de nuestra emisora Frecuencia U 940M. Primero que todo, definamos el término de inteligencia estratégica como introducción al programa, Andrés, pero también definir esos tipos de inteligencia con los que se encuentran hoy en día dentro del territorio colombiano, para qué sirve cada una y qué es lo que está pasando con esta mal utilización del término o más bien el aprovechamiento de los recursos para favorecer un beneficio propio. ¿Me confirma, doctor Andrés? Claro que sí, Julio, tienes toda la razón. Evidentemente lo que ha venido pasando, y no solamente durante este gobierno, sino inclusive durante gobiernos anteriores, pero no solamente en Colombia, sino en otros países, tristemente de Latinoamérica, un poco menos a nivel mundial, porque luego pues de la Segunda Guerra Mundial y ese desastre tan grande con el tema del Tercer Reich y de Adolfo Hitler, pues creo que se entendió por parte de las democracias liberales o de las repúblicas que esa división de poderes pues era en serio y que no se podía concentrar tanto poder en los ejecutivos, esto es, en los presidentes y sus ministros. Entonces, en ese orden de ideas nace un concepto más o menos para la segunda, finalizando la primera mitad del siglo XX y en inicios de la segunda mitad, con un historiador, lo habíamos hablado inclusive en algún programa que hicimos en televisión contigo también, Sherman Kent, no sé si lo recuerdas. Sí, señor, claro que sí. Entonces, ahí de lo que habíamos hablado se empieza a entender que se requiere la inteligencia estratégica para tomar decisiones en búsqueda de la protección de la existencia y el mantenimiento de un Estado. Me explico. Voy a poner un ejemplo que es muy claro, pero que es muy evidente a modo de ejemplo. El Estado de Israel nace un 15 de mayo de 1948 e inmediatamente nace el Estado de Israel, o sea, ese mismo día que nace porque lo crea o permite que lo cree
la Organización de Naciones Unidas, que también estaban haciendo para ese momento, entran en conflicto, entran en guerra, ni siquiera en conflicto, entran en guerra de inmediato con los países circunvecinos. Entonces, Jordania, Líbano, Egipto, todos esos países no estuvieron de acuerdo con que naciera el Estado de Israel. Oiga, y fue un favor que estaba pendiente por el holocausto nazi. Lo dejan crear a Israel, pero Israel desde que nació fue en problemas. Exacto, inmediatamente nace. El mismo día que nació, le declararon la guerra. Entonces, para esa situación, para poder mantener el Estado, ¿cierto? Que siguiera existiendo, por eso digo la existencia del Estado, y para poder mantenerlo vivo el Estado y que no pereciera, entonces ellos, que siempre han tenido un gran servicio de espionaje y de inteligencia, pues ya consolidan lo que hoy es el mejor equipo de inteligencia del mundo, que es el Mossad. Pero ojo, mira la diferencia. Entonces, esa inteligencia que crean para la existencia del Estado de Israel no será la misma inteligencia militar, que si bien es cierto puede ser insumo, porque Israel también tiene un ejército, también tiene una armada, o sea, una marina de guerra, y también tiene una fuerza aérea. Cada una de esas fuerzas tendrá una jefatura de inteligencia. Está la jefatura de inteligencia del ejército, está la jefatura de inteligencia de la marina y está la jefatura de inteligencia de la fuerza aérea. Cada una va recopilando información, va procesando información y la entrega a la inteligencia estratégica, que ya sería Mossad, que ya sería pues otra organización que tenga el Estado. Pero no son ellos los que hacen la inteligencia estratégica, los militares como tal, porque ellos hacen inteligencia militar. Y adicionalmente nace otra inteligencia, que es la inteligencia policial. La inteligencia policial busca información procesada que le sirva al Estado israelí para combatir el crimen y los delitos. No sé si hasta ahí me he hecho entender. Entonces vamos por parte. Obviamente existe la inteligencia de Estado, que es para el cuidado y preservación del mismo Estado dentro de su territorio y su jurisdicción. Ok. Cuando el riesgo, Julio, cuando la amenaza de verdad pone en peligro la continuidad y la existencia del Estado como tal. En ese Estado que no es república, pues del Estado de Israel, y en nuestro caso, la existencia de la República de Colombia. Nosotros tenemos que tener una inteligencia para preservar la conservación de la República de Colombia. ¿Listo? Hasta para preservar, bien. No para fracturarla. 1. Vamos ahí haciendo claridades. 2. Existe una inteligencia militar que es la que se encarga de salvaguardar el territorio desde sus fronteras para no tener ningún tipo de invasión, por así decirlo, de fuerzas enemigas, llámese quien se llame, y que afecte la seguridad del territorio nacional. Existe la inteligencia policial. Sobre todo, más que el concepto de seguridad, que afecte la defensa. La defensa, ¿no? Muy bien. Gracias por aclarar ahí. Los dos conceptos son distintos. Sí, señor. Concepto de defensa y concepto de seguridad. Y existe la policía. Otra. Exacto. Que es el de la policía, que es el que aplica para salvaguardar la seguridad, digamos, urbana. Ahí sí, la seguridad y el orden público. El orden público. Esto es, si hay una banda de atracadores, si hay una banda de fleteros, si hay una banda de violadores, o si hay un violador. Entonces, evidentemente habrá que tener unos agentes de inteligencia policial que recopilen información y se procese la misma para capturar a los delincuentes, para capturar a quien esté infringiendo las normas penales de ese Estado. Haga lo que esté haciendo, sea un ladrón, sea un violador, sea un asesino, sea un estafador. Para eso también se requiere inteligencia, pero esa inteligencia es policial. Ahora bien, existe una que hace pues más, o sea, menos tiempo que existe, que diríamos, no sé, hace 20, 25 años, se desarrolla muy bien por parte de los norteamericanos,
de acuerdo a su premisa, que es follow the money, y fíjate ahí cómo entramos en tu tema específico, ¿cierto? En el tema de la inteligencia empresarial, y precisamente por eso nacen los conceptos de compliance, de SARLAFT y de SAGRILAFT. No sé si tienes claridad con eso, ¿qué son? Claro. Es la prevención del lavado de activos por medio de los dineros de organizaciones al margen de la ley que intentan ingresar al flujo financiero y a los flujos económicos legales por debajo de cuerda. Esto es, allí hay un almacén de vestidos, pero ese almacén uno nunca ve que vaya nadie. En ese almacén usted no ve que compren nunca, pero el almacén continúa ahí durante 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, y van cambiando la vitrina cada mes. Y uno dice, ese almacén, ¿cómo se sostiene? ¿Cómo sostiene un arriendo? ¿Cómo sostiene una nómina? ¿Cómo sostiene los gastos fijos de servicios públicos si no venden nada? Generalmente son a lo que hemos llamado en Colombia lavaderos, ¿cierto? O fachadas. Eso, exacto, entonces son negocios fachada. Para eso, para buscar quién está detrás de esa fachada y qué dineros están moviéndose, bien del terrorismo, de organizaciones al margen de la ley, nació otra inteligencia que se llama la inteligencia financiera. Esa inteligencia ya tiene una entidad, pues, en el Estado colombiano que simplemente se encarga de eso, porque los dineros, y sobre todo después del siglo XX, ha nacido una figura que hemos llamado los paraísos fiscales. ¿Qué son los paraísos fiscales para toda la audiencia? Son países o estados, ejemplo Luxemburgo, ejemplo Islas Caimán, ejemplo el propio Panamá, ejemplo algunas otras islas en el Atlántico y en el Caribe, que no te piden para abrir una cuenta de banco en ese determinado estado. Suiza es el ejemplo más grande. No te piden ningún tipo de registro, no te piden una identificación, no te piden un una origen cédula, de no te fondos, piden una huella, no te piden un registro de origen de fondos. Foto. Exactamente. Simplemente tú eres un número y te asignan un número, y si tú te sabes la clave para habilitar ese número, pues vas a poder llevar dineros que no tienen ningún control, que no tienen ningún tipo de, a ver cómo decirlo, de trazabilidad, y entonces esos dineros pueden provenir del crimen organizado, y como nadie sabe quién es el dueño de la cuenta, el cuentaviente, en ese orden de ideas podrás tener unos grandes sumas de dinero sin que nadie pregunta de dónde proviene el origen de ese dinero. Como están en otros países y se mueven, entran y salen de los estados que sí tenemos controles, como el nuestro, por medio de la superintendencia financiera, entonces se ha creado ese concepto ya a nivel mundial del compliance, y en las empresas, que creo que, no sé si tú ya has hecho algún programa de eso, de los oficiales de cumplimiento. Claro. ¿Cierto? Cada empresa hoy tiene que tener un oficial de cumplimiento que esté verificando que las normas que se aplican al interior de la empresa estén previniendo ese lavado de activos, ese manejo de dineros irregulares, pero no me quiero desviar más del tema. Lo que pasa es que teníamos que llevarlo porque tu programa es de inteligencia empresarial. Así es, entonces mi doctor. Tiene que ver mucho con esto. Así es, yo quiero ir ampliándoles también y cerrándole la información a nuestros oyentes, Andrés. Entonces, tenemos una inteligencia de estados, tenemos la inteligencia militar, tenemos la inteligencia de policía y tenemos la unidad que maneja todos los indicadores de análisis financieros, la UIAF. En Colombia tenemos la UIAF, sí. Pero en otros países existen otras entidades, sí. Cada estado, para hacer inteligencia financiera, que es seguir la trazabilidad de los flujos financieros y de caja que tengan personas naturales o jurídicas, y eso se hace por medio de técnicas de inteligencia. Exacto, entonces
esta combinación de las tres inteligencias anteriores, la inteligencia de Estado, la inteligencia militar y la inteligencia de policía, lo que persiguen y buscan es el delito que afecte la integridad de cada una del campo de acción que tengan para ejecutar. Ojo, sí, señor. Ojo, Julio, en inteligencia de Estado y en inteligencia militar no se persiguen delitos. No se persiguen delitos. Listo. Ni en inteligencia de Estado ni en inteligencia militar estamos buscando delincuentes ni criminales. No se buscan estamos buscando amenazas contra el Estado. Pero ahí quería yo articular algo, Andrés, y que me gustaría que lo ampliaras. Amenazas. El narcotráfico es una amenaza. Sí, pero podría ser que no sea contra la existencia del Estado. Que no sea contra la existencia del Estado. A menos, sí, pero a menos que pueda pasar algo. Y es donde empezamos a mezclar lo uno con lo otro. ¿Listo? Eso. Cada quien tiene su rol específico y determinado. Usted hace inteligencia estratégica, usted hace inteligencia del ejército, usted hace inteligencia de la Armada, usted hace inteligencia de la Fuerza Aérea y usted hace inteligencia de la policía. Ahora bien, si bien es cierto que cada quien tiene su propio rol, pasa algo que es importante. Y te voy a decir ya con un tema específico en el caso colombiano. Y si de pronto nosotros nos enteramos que una banda criminal, una gran banda que tiene inclusive alcances de delito transnacional, por ejemplo, como el Tren de Aragua, ¿cierto? Muy bien. Que es una banda que nació tristemente en nuestra hermana República de Venezuela y que ha ido llegando a algunas de las ciudades de Colombia, ¿cierto? Más fuerte en Bogotá, en otras partes del país, en Medellín con menos fuerza. Pero si logramos descubrir qué ha pasado, que detrás de esa banda criminal adicionalmente está dineros o intereses del propio Estado venezolano, entonces ya no solo es la inteligencia policial la que se activa, sino la inteligencia estratégica también. ¿Por qué? Porque ya cuando hay un Estado vinculado de la mano, en convenio con una banda criminal, ya tendremos que empezar a pensar que eso sí puede poner en riesgo la existencia del Estado. Excelente. ¿Me hice entender? Totalmente. Y ahí es donde también quiero tocar ese punto, porque es que y hay un tema que a mí siempre me ha apasionado y hay mucha gente que de pronto no lo entiende, Andrés, y es el delito como empresa criminal. Aunque la inteligencia estratégica, la inteligencia de Estado, la inteligencia militar no persiguen delitos más sí pues, específicamente amenazas, pues obviamente atrás del delito, atrás de esa amenaza que pueda tener un gobierno, siempre hay una caja que sostiene esas estructuras, Andrés. ¿Sí o no? Claro. Siempre hay un bolsillo que es la que sostiene eso. Ahora, ¿quién alimenta ese bolsillo? Ahí es donde viene la unidad de información y análisis financiero, que es la inteligencia financiera, que también se une a estas grandes inteligencias, como es la inteligencia de Estado, la militar y la policial, entra a ser la número 4, que en conjunto se llaman inteligencias en conjunto. ¿Me corriges, Andrés? ¿Cómo claro, es el término? Hay una junta en Colombia, de acuerdo a la ley 1621 del año 2013, existe una junta de inteligencia conjunta, así se llama, la JIC, J-I-C, Junta de Inteligencia Conjunta. Se reúnen las cabezas de todas las inteligencias, esto es, el director nacional de inteligencia, que es nombrado por el presidente de la República, el jefe de inteligencia del ejército, que generalmente es un brigadier general del ejército, el jefe de la inteligencia naval, que es un contraalmirante de la Armada Nacional, y el jefe de la inteligencia de la Fuerza Aérea, que es un general de la Fuerza Aérea, un brigadier general del aire, dicen ellos. Adicionalmente, el director de la policía, el director de inteligencia de la policía, la que se llama DIPOL, sí. No sé si lo han escuchado. Sí. Entonces, ojo pues, está director de inteligencia de la DNI, los tres jefes de fuerza de inteligencia, más el director de DIPOL. De la policía. Que no SIJIN,
No. Que la gente suele confundir Sijín y Dijín. Esa es otra cosa, esa es investigación. Sí. La gente suele confundir investigación con inteligencia. Es una unidad dentro de la inteligencia. Es otra situación. Investigación es otra cosa porque inteligencia es información procesada. Investigación son procedimientos. Sí. No sé si me hice entender, son procedimientos de temas, pero esto es información procesada por medio de una cosa que se llama el ciclo de inteligencia, que tiene 6 pasos, pero esa no es la idea del programa. Pero adicionalmente a esa Junta de Inteligencia Conjunta también asiste el director de la UIAF. Entonces van un civil, que es el director de DNI, 3 militares de cada una de las fuerzas, un policía, el director de IPOL, y otro civil, que generalmente es nombrado por el ministro de Hacienda, porque la unidad de investigación y análisis financiero depende precisamente del Ministerio de Hacienda, así como la DIAN también. Así es. ¿Sí me hago entender? Sí, totalmente. Entonces, esas cabezas cuando se reúnen, que tienen unos tiempos definidos por ley para reunirse todos juntos, ahí se trabaja la Junta de Inteligencia Conjunta, y eso es una reunión supremamente importante para el país. ¿Por qué? Porque ahí comparten información y porque uno puede terminar recolectando información naval, pero donde le apareció información que le importa a la UIAF. Claro. ¿Sí me hago entender? Claro, entonces, claro. Le voy a poner un ejemplo, Julio. Si yo, por medio de inteligencia naval, hago una operación, evidentemente naval, por medio de los guardacostas, y atrapo una lancha con droga que se dirigía cruzando cerca a San Andrés, se dirigía a costas nicaragüenses, pero en la lancha no solamente iba droga, sino que adicionalmente iban unos canecas o unos fajos de muchos dólares. Ya esa información la compartirá el jefe de inteligencia naval con el director de la UIAF, y ahí podría empezar otra operación. Por eso esa junta es secreta. Lo que se produce ahí es ultra secreto, porque se comparten informaciones muy de alta relevancia, y entonces eso tiene algún tipo de importancia. Claro, bueno, se me olvidaba alguien. En esa junta también va el jefe de inteligencia del Comando General de las Fuerzas Militares, que es un general o un almirante, dependiendo a quién haya nombrado el general. Entonces mire que siempre son como 6 o 7 personas que manejan la información más sensible del país y que podría poner en riesgo la existencia del país, pero adicionalmente también la seguridad y el orden público. Hay algo muy interesante, y es que yo no sé si hoy en día con tanta, este término que se lo aprendió usted, doctor, con tanta ambivalencia semántica que se ha venido estructurando para obviamente acabar con nuestro Estado social de derecho. Cuando se hace una entrevista a una persona capturada, no sé si el término todavía se aplica, Andrés, se decía entrevista, cuando tú entrevistas a una persona capturada y en esa entrevista nace una información con nombres, cédulas de personas que manejen la tesorería o la finanza de esa organización, la persona que realiza la entrevista le reporta a su superior, y este superior debe informarle a la unidad de información y análisis financiero para que conjuntamente hagan un rastreo y puedan llegar al punto objetivo. ¿A dónde quiero ir? Así es, generalmente con temas de delitos, ¿cierto? De delitos. Porque ahí ya tiene que ser la policía. Lo que pasa es que como en este país, tristemente, doctor Julio, te tengo que ser muy sincero, hemos puesto de forma inconveniente, es la palabra, me parece a mí, a los militares a perseguir delitos también. Entonces ahí entran en esa ambivalencia y en esa confusión las inteligencias militares. Así es. Porque las inteligencias militares, que no deberían ser para la persecución de delincuentes ni de crimen organizado, hemos ido derivando hacia allá. No solamente en Colombia, en México también,
Ecuador lo acaba de poner con lo que hizo el nuevo presidente cuando se le está saliendo de las manos el tema de Guayaquil. Pero con toda sinceridad te lo puedo decir, en mi concepto no es conveniente que las inteligencias militares de cualquiera de las fuerzas se pongan al servicio de la persecución de delito, por más que sea narcotráfico, a menos que ese delito ponga en riesgo la existencia del Estado colombiano. Esto es, si ese terrorismo me va a poner una bomba, por ejemplo, en el Palacio de Justicia, o en el Palacio de Nariño, o en el Capitolio Nacional, o en el edificio donde queda la Dirección de Inteligencia, o la DIAN, algo que ponga en riesgo efectivo la existencia del Estado colombiano. Imagínense lo grave, y no estoy dando ideas, que volaran donde están todos los archivos y todos los sistemas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y que eso no tuviera una información en feedback. Eso es estratégico. Claro. O que supiéramos que nos van a poner en riesgo la matriz energética del país. Entonces nos van a poner un terrorismo o una bomba en alguna represa que produce el 10-12% de la energía del país. Eso pone en riesgo la existencia del Estado. Pero fíjate algo, Andrés, y te quiero interrumpir un momento. En una entrevista que también lo tuve usted, a nosotros nos midieron el aceite con esa inteligencia de Estado. Una vez que un avión ruso sobrevoló 16 minutos el espacio aéreo colombiano y a los 16 minutos fue que despertaron los cazas colombianos. ¿Usted se acuerda? Que usted y yo lo dilucidamos en este programa. Y fueron 2 aviones. Y no fue, como dice la canción, no fue uno, fueron 2. 16 minutos paseándose por todo el territorio colombiano, ¿no? Cruzaron el espacio aéreo colombiano de Nicaragua a Venezuela. Bueno, pero pues, digamos que esos son amiguis de la Estrella Roja, digámoslo, ¿no? Sí. Que son amiguis y con ellos no había problema, pero estábamos en un gobierno que con todo el respeto, gobierno Duque, eso fue en el gobierno Duque. Y se yo creo que fue en el gobierno Santos, si no estoy mal. Sí, me corrige, perdón, sí fue, señor, fue en el gobierno Santos y entraron como Pedro por su casa, pues. Y no pudieron decir nada. Creo que una nota de protesta máximo desde el punto de vista diplomático, porque Cancillería ya. No, y porque no podían tensar las relaciones con Venezuela, que era quien estaba liderando hasta ese momento las relaciones, las negociaciones de paz en La Habana. Entonces, fíjese esa cantidad de variables que entran ahí. Pero yo te quiero decir algo, y ahí es donde entra el juego empresarial, porque es que la empresa, yo no estoy hablando, Andrés, solamente de la empresa privada, del inversionista que compra huevos para no vender huevos. Yo estoy hablando de las dos empresas, pública y privada. ¿Y a dónde voy? Yo como empresa, en estos momentos, estamos hablando de la empresa pública que cuenta con 4 inteligencias: inteligencia de Estado, inteligencia militar, inteligencia policía y la unidad de información de análisis financieros. 4 inteligencias, 4 brazos que yo como gerente de esa empresa, no hablemos de nombre, yo voy a hablar de la estructura organizacional de una empresa, que yo como gerente, Andrés, puedo articular esas inteligencias para beneficio de mi empresa. Ojo, las empresas son un ente jurídico, un NIT, un cemento, pero adentro de las empresas hay personas que para bien o para mal ejercen un liderazgo que muchas veces viene sesgado por unas ideologías que regularmente no tienen que ver con salvaguardar la economía de un territorio. Listo. Yo como gerente, Andrés, puedo articular esto para beneficio de la empresa y para el beneficio común de las personas que hacen parte de esta empresa y de las personas a las cuales yo como empresario les presto un servicio. Perfecto. Pero ¿qué pasa, Andrés, cuando yo articulo estas 4
estos 4 columnas vertebrales de inteligencia, de herramientas que me permiten a mí tomar decisiones, ojo, para bien y para mal, ¿no? ¿Qué pasa cuando comienzan a darse situaciones como la que estamos viviendo hoy en día en el país, donde nos damos cuenta que la inteligencia y el término de inteligencia estratégica, usted que es magíster y con amplia experiencia en el tema, está mal utilizándolo primero para, digamos, corroborar y para y para tener que salvaguardar los malefectos que hacen al utilizar esta inteligencia. Para cortar, porque sé que te tienes que ir, déjanos esa apreciación de lo que está pasando y cómo se está utilizando mal este término, Andrés. Sí, efectivamente, creo que es muy peligroso, es muy delicado lo que viene flotando en el ambiente del Estado colombiano. Esto es, si lo que se está diciendo, no por parte de cualquier ciudadano, del vicepresidente de la Corte Constitucional, 1, por parte de un senador, 2, por parte de los magistrados de la JEP, 3, por parte también del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que parece ser que ya lo habían dicho desde el año pasado y nadie les paró bolas. Si lo que están diciendo personas tan importantes del Estado resulta ser cierto, esto es, que se está utilizando la inteligencia para perseguir la oposición, para convertirla en una policía política, para escuchar las conversaciones privadas de las personas más importantes de este país e incluso para escuchar a los compañeros de gobierno que le son incómodos a otros compañeros de gobierno. Si se está utilizando esa inteligencia y la están convirtiendo en una policía política, eso lo que va a hacer es incrementar algo que se llama el riesgo país. Y eso ya es una variable económica muy importante que todos los inversionistas, tanto extranjeros como incluso los colombianos, no van a querer jugar en ese riesgo. Esto es, si yo soy un empresario y de lo que me estoy dando cuenta es que el gobierno utiliza sus aparatos de inteligencia, tanto en la inteligencia humana como en la inteligencia técnica, tanto las interceptaciones como los seguimientos, en contra de magistrados de altas cortes, de congresistas, de periodistas, de las familias de ellos. ¿Yo qué voy a decir? Oiga, también vienen por mí. ¿Por qué? Porque adicionalmente, si yo soy un empresario y me dicen que somos empresarios bandidos, que somos empresarios paramilitares, que somos empresarios corruptos y nos están insultando todo el tiempo, ¿yo de qué me convenzo? Que también me van a interceptar mis comunicaciones y las de mi familia. Total, ¿cierto? total. ¿Yo qué hago más bien? Generalmente voy a sacar mi capital y a tratar de hacer algunas inversiones en la Florida o no sé, en algún país que me ofrezca algo más, no solamente ya de seguridad jurídica, sino también de seguridad física, donde no me esté persiguiendo el gobierno, enterándose de todas las conversaciones privadas que yo tenga. Creo que es muy delicado y muy preocupante para el empresariado colombiano también, y no solamente para los actores políticos que están viéndose involucrados en este momento. Andrés, muchas gracias por tu tiempo, gracias por esa información. Y aquí va un mensaje para los empresarios. Ojo, señores empresarios, con este mensaje que les voy a dar de un amigo cuyo nombre termina en IN. Que el empresario no le venda la corbata a quien lo va terminando ahorcando. ¿Listo? Ojo con eso. Muchas gracias, Andrés. Lo dijo Vladimir Lenin. Por eso le digo, un amigo que termina en Nin, el amigo Lenin fue el que dijo eso. Entonces, ojo, señores empresarios. Hay un amigo mío que muy coloquialmente lanza esta frase: ojo al Cristo que es de palo. Se le está avisando, se les está diciendo de manera prospectiva con las personas que saben. Andrés Usugamarín, magíster en inteligencia estratégica. Andrés, como siempre, mi mentor, un aprecio y un caluroso abrazo de respeto para ti, para todos los tuyos. Gracias por tu tiempo, hermano, ¿viste?
Un abrazo muy especial para ti, para Julio, para toda tu audiencia y en especial para la audiencia de la Universidad de Medellín. Dios los bendiga.